tienes que analizar bien cuál es tu situación y qué es lo que tienes a- poner como aditivo al cero, sea en el alimento, sea en el agua, sea como la forma más práctica que tengas para hacerlo, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de Cerdocast. Mi nombre es Leandro del Tufo y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Algo que a mí me gusta pensar es que cuando uno tiene la oportunidad de hablar, de discutir con personas que tienen experiencia en granja, de repente dando consultoría, una cosa muy importante, que es casi una obligación que tiene que hacer es entender dónde están los principales desafíos, dónde están las principales oportunidades que esa persona con su experiencia ve en sus consultorías y tratar de compartirlo con otras personas. Quizás no llegue ese consultor de manera física a cada sistema de producción, pero va a llegar con la palabra. Y hoy tengo la suerte de presentarles a Gerardo Gómez. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Andrew, ¿y tú? Muy bien, por acá, un gusto tenerte acá en Sardocá, Gerardo. El placer es para mí, el gusto, y espero poder compartir algo que sea de beneficio para tus oyentes, a los que nos escuchan. Seguro que sí. Gerardo, si querés comenzar contándonos un poquito sobre tu trayectoria y el rol que estás desempeñando ahora. Ok, mi nombre es Gerardo Gómez López, soy médico veterinario zootecnista, soy egresado de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, generación 82-87. Tengo ya un poco más de 28 años de trabajo directo en producción porcina, con diferentes empresas, con diferentes sistemas de producción, principalmente acá en la zona de los Altos de Jalisco. Estoy en Tepatitlán, Jalisco, y esta ha sido mi mayor área de trabajo, aunque también he trabajado en algunas empresas en el Bajío, en centro sur de México, lo que es Puebla, Veracruz, en empresas como Avigrupo, La Fortuna, en Bachoco estuve como gerente de producción, acá en Jalisco, en el Gran Chaparral, Ciudad del Huevo, Postel 4, etcétera, varias empresas exclusivamente productoras de cerdo. Y actualmente, esto fue hasta el 2019, que trabajé directo en producción. Ya del 2019 a la fecha me he dedicado a dar consultorías en granjas, igual directamente en las empresas, tanto en México como en Centroamérica. Actualmente estoy como gerente técnico de OPP Group para México, Centroamérica y el Caribe. Nuestra área de acción ha sido Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Dominicana principalmente. Es donde hemos estado trabajando con los porcicultores en forma directa. Excelente, Gerardo, gracias por esa presentación. Algo que me gustaría empezar preguntándote es, en tu experiencia, con una trayectoria destacada, ¿no? y de bastante tiempo, ¿cuáles son esos desafíos actuales que vos ves en lo que hace a Sitio 2? Hoy nos vamos a centrar en Sitio 2 y si has visto que esos desafíos han mudado a lo largo del tiempo. Vamos a aprovechar esa trayectoria que tenés. ¿Has visto que han mudado esos desafíos en Sitio 2? Sí, han mudado los desafíos a través de los años, así como ha avanzado la genética, la nutrición, los sistemas de producción también, las enfermedades, los desafíos van avanzando igual. Te digo, en el 2000, antes del 2000 no conocíamos PIRS todavía, pero había otros virus, y las bacterias pues, sí se han cambiado a través del tiempo. Digo, son diferentes sistemas de producción, pero aún así las enfermedades siguen afectando bastante, y son muchas situaciones que se van dando como para ir controlando o ir haciendo que los desafíos o nos rebasen o los controlemos, pero al final de cuentas siempre vamos buscando el modo de, si no controlarlos al 100%, sí convivir y poder trabajar y ser eficientes. O sea, no quiere decir que una granja actualmente el día de hoy que tenga PIRS no pueda tener buenos resultados en sitio 2. Hay granjas que son PIRS positivas, estables, y tienen unos números bastante buenos de acuerdo a las metas y los objetivos que tiene cada empresa, que todas se parecen. Alcanzar 30 kilos a 70 días es un reto, pero hay granjas que traen ya hasta 32, 33, hay granjas que se quedan con 25, 26. ¿Por qué? Por el tema de PIRS. PIRS te quita 5 kilos en destete, hablando específicamente de esta enfermedad.
pero hay algunas otras como Parasuís, como las diarreas de coli que te afectan ahí en sitio 2, pero sí se han ido cambiando. Sabes que me hiciste acordar, vos sos un profesional que ha vivido antes y después de la llegada del PERS, ¿no? Y ahí me hiciste acordar al doctor César Corso, charlando con él, que decía, la llegada del PERS hizo que cambiemos la manera en la que vemos la bioseguridad. Ha cambiado muchas cosas, los desafíos, como bien mencionás. Y también mencionaste que trabajas no solamente con foco en México, y mencionaste algunos temas de producción súper referentes, sino también en Centroamérica. Y ahí te quería preguntar, ¿cambian los desafíos según la región también, más allá del estatus positivo o negativo de PERS y otras enfermedades? Sí cambian por la cuestión geográfica, la cuestión climatológica. Ahorita en Centroamérica están a 28, 30 grados en algunos lados, aquí estamos a 20, 22, entonces sí cambian. Y como decía el doctor César Costo, aquí en México clasificamos las granjas en dos, las que tienen PIRS y las que les va a dar, nada más, no hay de otras, dicen. O sea, es que sí es inevitable esto. Y así también como es tan dañino el PIRS, el PERS es otra situación de la que podemos hablar ahorita, que es el personal, que también tiene mucho que ver en esta parte de la producción. Me interesa eso porque en todas las geografías nos quejamos o la industria ve como una problemática el tema del recurso humano. Y yo a veces digo, bueno, si en Latinoamérica lo vemos como una dificultad, imagínate lo que está pasando bueno, lo que hace rato, que pasa en Estados Unidos o incluso en España, que es súper complejo. Entonces digo, nos quejamos de nada, porque es gratis. Pero bueno, me interesa saber ahí también tu opinión, o sea, cuáles son esos desafíos que vos ves en términos de recursos humanos y qué es lo que se puede llegar a hacer como para superar eso. Ok, mira, respondiendo tu pregunta anterior, lo que pasa en Centroamérica, sí es diferente los desafíos que hay allá, o sea, por el tema del clima, porque también a veces la falta de tecnología, al menos donde yo conozco, no quisiera generalizar, pero al menos donde he ido, no hay climas controlados, todo es ambiente natural, entonces es bien difícil controlar el clima, para que un lechón tenga un muy buen desarrollo en sitio 2 ocupa de tres factores desde mi punto de vista, tres conceptos. Uno es agua disponible y de buena calidad, porque muchas veces tenemos agua disponible, pero no de buena calidad, o a veces tenemos agua de buena calidad, pero no disponible porque no consideramos un bebedero, chupeta o chupón, como se llame, por cada 10 cerdos, le metemos uno por cada 25. El segundo concepto es alimentación disponible y de buena calidad. Y ya hablaremos de lo que es alimentación y nutrición, porque son dos cosas diferentes y a veces las englobamos en uno. Y el tercer concepto, desde mi punto de vista, es confort. Ahí es donde viene todo el manejo y todo lo que se puede hacer en confort es ventilación, es espacio por comedero, es humedad, son muchas cosas lo de confort. Si cumplimos con eso, el lechón se desarrolla bien o no. Pero sí, en Centroamérica creo que las condiciones de clima no ayudan mucho porque no las podemos controlar tan fácil. No digo que en México esté todo tecnificado, también hay granjas que son de temperatura natural, lo manejamos con cortinas y todo, pero como ya estamos más adaptados y el clima es muy cambiante y de repente nos llegan vientos fríos, pues tendremos que subir o bajar cortinas. Allá en Centroamérica hay algunas granjas que ni cortinas existen en sitio 2, están totalmente al aire libre y con los techos nada más, porque no se requiere más, pero sí hay temporaditas de frío, de lluvia que les afecta y eso hace que detonen en enfermedades. Sí, sí, Así sí. es. Respecto al personal, híjoles, sí hace falta mucho trabajo de nosotros los médicos o los responsables de granja de capacitar bien al personal. Tenemos que capacitarlo, entrenarlo, motivarlo para que haga los trabajos simples, no hacer cosas tan extraordinarias como tal. Simplemente si hacemos lo básico, donde le tenemos un manual de procedimientos, donde están escritos todas las actividades, pudiera oírse fácil, pero en la realidad no es así. Entrenas al personal y se va. El hecho de que haya empleos en otro lado, donde en una maquiladora o acá en unos invernaderos que están muy de moda, que les pagan el mismo sueldo exactamente, ni un peso más ni un peso menos, pero el hecho de que descansen sábados, domingos, acá en la granja no puedes dejar que descansen sábados, domingos. O sea, sí está un poco complicado el tema de personal y ahí recursos humanos de cualquier empresa debería de tomar acciones que no veo que las tomen a veces para que tengan algún programa de retención de ese personal y más del que es valioso.
Sí, es un tema muy extenso, Leandro, y sí, yo siempre que voy me peleo con la gente de recursos humanos de que deberían de actuar un poco más, por el bien, se nos van a veces por 50, 100 pesos más a otro lado, porque no tenemos ese programa de incentivos o de bonos o algo como para lograr que el personal que vale la pena se quede. Totalmente de acuerdo y ahí te quería preguntar, ¿qué es lo que vos viste en práctica, que aprovechando, ¿no?, que visitas o has visitado tantos sistemas de producción, muchos muy referentes, ¿qué es lo que vos viste que puede llegar a ayudar en primero, en ese reclutamiento, entrenamiento y sobre todo retención, ¿no? Porque si uno tiene un buen flujo de personas que llegan, pero así como llegan se te van, obviamente uno tiene que estar todo el tiempo alimentando ese equipo. Entonces, ¿qué es lo que vos recomendás a los sistemas de producción que nos están escuchando? Recomiendo, digo, que recursos humanos esté alineado con producción, porque de repente como que trabajan por separado, cada quien quiere hacer su trabajo, justifica, a ver, ocupas 3 personas, aquí están las 3 personas, espérate, yo ocupo unas personas con este perfil y ellos a veces se concretan en contratar a la persona, ¿no? El hecho de que les expliquen desde un principio cuál es el trabajo. ¿Sabes por qué me ha tocado ver gente que se va desde el primer día? Porque nunca les explicaron recursos humanos que para entrar a una granja se tienen que duchar, ¿sí? Es un requisito para entrar a una granja, el ducharse, el cumplir con cierta bioseguridad, y como no se lo explican desde ahí, no, pues yo no me baño y más si en zonas que hace frío y yo no, porque no me gusta, porque me van a ver, etcétera. O sea, son algunas cosas que he visto que se van. Los horarios, el ambiente de trabajo que hay, cuando no hay una buena armonía, porque el líder de la granja no crea esas condiciones de camaradería, también es motivo que se va. Muchas veces pensamos que el sueldo es el principal factor para que una gente se vaya de un trabajo y no es así. Sí, es desde el bienestar que ven, las condiciones de una buena cocina, donde comer en una forma eh, de, de, de confianza y digna, simplemente, ¿no? El que tengan las condiciones laborales desde un espacio para comer bien, unos sanitarios adecuados. A veces eso falta. Invertimos en muchas cosas y de repente descuidamos un poco el personal y no les brindamos las condiciones como para que les guste su trabajo, lo hagan bien y se puedan quedar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Algo que yo me sorprendí, mi primera experiencia en granja, en industria porcina, fue trabajando en un sistema de producción bastante grande en Minnesota y haciendo trabajo nada, de operario. Yo me había formado y quería aprender y bueno, fui a exponerme y a hacer todo lo que acá nadie quiere hacer, pero obviamente que se aprende muchísimo, es una experiencia que recomiendo y es lo que me abrió las puertas para después seguir creciendo. Pero algo que me gustaba mucho es que nos explicaban el porqué de las cosas. Yo era un pasante, ¿no? Nos explicaban siempre el porqué de las cosas. Entonces, desde cuestiones básicas como regulación de un comedero, hasta cómo hacíamos el despunte, o sea, en qué se basaba y cuáles eran los resultados que esperábamos. Un montón de cuestiones que hacen al día a día y cuando te lo explican, genera una especie de efecto positivo desde cómo te trabaja la autoestima. Porque uno dice, bueno, yo hago esto, pero yo sé por qué lo hago. Entonces, eso es un mensaje que a mí que no cuesta nada, no cuesta nada, nada, nada hacerlo y tiene un impacto muy grande. Es algo que siempre me gusta transmitir, que se implemente y que se trabaje eso, se trabaje la formación y el autoestima de las personas, ese bienestar del que tanto se habla en los animales, uno lo tiene que trabajar también en los equipos como para que sea algo que funcione, ¿no? Sí, perfecto. Eso es, te digo, primero desde que les expliquen bien el trabajo, horarios, todas las condiciones de trabajo, y ya una vez que aceptan el trabajo, el encargado de esa granja, yo trabajo mucho con los mandos medios, Leandro, o sea, no el gerente de producción, sino el que está directamente con el operario, porque depende cómo él baje las explicaciones, cómo la gente va a trabajar, y el hecho de explicarles cómo regular el comedero, por qué tienen que tener espacios vacíos el comedero para que el lechón se estimule y esté, el lechón es muy curioso. Entonces, ya entrando en tema de la alimentación, nutrición, a veces llegas a granjas o el comedero está muy cerrado, está muy abierto. Cuando está muy abierto y hay mucho alimento disponible, como que el lechón le pierde interés, ¿sí?
decimos nosotros acá, se mosquea o no lo sienten fresco. El hecho de que ellos estén trompeando, estimulándose, eso los ayuda a consumir. Y muchas veces en granjas que no alcanzamos los 220, 230 gramos la primera semana después de destetados, eso implica que el lechón no va a alcanzar el peso objetivo a los 49 días que debemos de tener. Entonces, cuando le explicas al trabajador el por qué, a ver, vamos a dar preiniciador 1, preiniciador 3, preiniciador 4, iniciador. En unas semanas tienen que consumir el 1, en 7 días se deben consumir 1,5 kilos. Eso nos da en promedio de 220, 230 gramos. Si no lo conseguimos, ¿por qué no lo conseguimos? ¿Qué están enfermos los cerdos? ¿No están enfermos? ¿No tienen espacio? ¿No tienen agua? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, empezamos a trabajar con ellos y empiezan a hacer su trabajo y todo va funcionando bastante bien. Pero el decirles por qué cuiden ese alimento que es un poco caro al inicio y ya después va bajando, el que tenemos que lograr consumir alrededor de 11, 12 kilos de preiniciador, dependiendo del programa con los nutriólogos de lo que tengan, y de acuerdo a su perfil nutricional, y alcanzar esos consumos es lo importante. Y muchas veces simplemente por manejo, tú dices, no cuesta nada el decirles a los trabajadores, oye, si no quieren consumir, porque el destete es el periodo más difícil del lechón. El cambio del alimento líquido a sólido, el que le quitas de su madre, le quitas con sus hermanos, le quitas el ambiente donde está, lo revuelves allá en otro ambiente, en otro tipo de piso. Entonces es un estrés muy fuerte y no lo sabemos manejar en la primera semana de vida, el desarrollo no va a ser el adecuado. Entonces, desde ahí arrancamos con un buen esquema de nutrición que ya debe estar bien estipulado. Y te decía, nutrir es una cosa y alimentar es otra, porque nutrir, si tenemos unas fórmulas balanceadas con el perfil nutricional que el cerdo requiere de acuerdo a su genética, ahí lo vamos a tener, pero si no se lo damos adecuadamente o no hacemos que lo consuman, eso es, por eso decía, una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir. La nutrición puede estar correcta, pero la alimentación a veces no. Entonces, o a veces sí tenemos una buena alimentación, pero el alimento no cubre el perfil nutricional de la genética o de la etapa, no se van a dar las cosas. Claro, claro que sí, ¿no? Y sin darnos cuenta pasamos a la parte de alimentación, de que me quiero enfocar un poquito más en eso, después quizás ir a la parte nutricional en función de tu experiencia, ¿no? Lo que vos ves. Y quizás también algo de manejo, que muchas veces tiene una superposición ahí con la parte de alimentación, pero vos lo dijiste, es una de las etapas más complejas, más estresantes y demás. Y mencionaste un aspecto clave que es la estimulación del consumo temprano, ¿no? O sea, lo importante que es entender el consumo que están teniendo los animales. Hace poco se publicó un estudio donde básicamente se evalúan dos tipos de genéticas diferentes. Una genética moderna seleccionada para deposición de magro al final, digamos, para llegar a pesos pesados, ¿no? De una manera eficiente. Y lo que se vio es que lo que pasa cuando uno esa curva sigmoide la estira, se generan ciertos desafíos en etapas tempranas, como que maduran más lentamente. Llegan bien al final, con buena eficiencia, pero se te hace un poquito más complicado abajo. Entonces ahí es importantísimo esto que estás mencionando, la estimulación temprana de consumo, el medir. Y quería preguntarte, ¿qué cosas o qué cuestiones dentro de lo que es alimentación podemos implementar como para ayudar un poquito a los lechones? Mira, esto inicia desde la alimentación en maternidad. El hecho de estarles ofreciendo ese preiniciador fase 0, fase 1 o con lo que cuenta la granja desde maternidad, desde el día 7, pero irlo haciendo en la forma correcta. Se debe dar poco y frecuente, pocas cantidades y en más tiempos durante el día. Porque si llegan sin saber comer al sitio 2, ahí vamos a tener muchos problemas. Entonces, si ya vienen consumiendo desde maternidad ese alimento sólido, nos va a facilitar el trabajo en sitio 2. Si no lo tienen, tenemos que trabajar mucho. El personal debe estar muy capacitado y muy entrenado en desde dar una papilla, pero que sea una papilla, no una tole, porque muchas veces la consistencia del alimento no se lo ofrecemos como debe ser al lechón y no lo consume. ¿Dónde se lo vamos a ofrecer esa papilla? No va en el comidero normal, debe ser un tipo de canoas o el mismo tapete, pero sí debe tener mucha habilidad el trabajador de la primera semana. La primera semana es trascendental en el desarrollo del lechón. Y te digo, y debemos de saber medir, porque a veces no medimos. Nada más dice el programa, deben de consumir 1,5 kilos de preiniciador 1.
Ah, pues ahí está, se lo pongo, pero no es lo mismo que se lo consuman en 7 días, que se lo consuman en 6 o que se lo consuman en 10. Entonces ahí vas alargando y no tienes el desarrollo adecuado. Entonces sí tienes que estimular y medir que estén consumiendo los 230 gramos por día en esa primera semana. Y ya posteriormente, una vez que pasa esa primera semana, como que es la crítica, ya la segunda semana ya va mejorando. Entonces ya cambias al fase 2 también en una semana, pero ya se van a consumir 2,5 kilos o 3, dependiendo. Digo, hay programas que hay 2, 3, 5, hay otros que 1, 5, 2, 5 y 7, total. Al final son entre 10 y 12 kilos de preiniciador, dependiendo el tipo de nutrición que manejes. Pero sí es mucho el estímulo. Y también cómo vamos a estimular con el comedero adecuado. Al principio ofrecer el alimento para que el lechoncito pequeño no tenga dificultad en consumirlo, ya más grande, ciérrale y ellos solitos sacan, ¿no? Entonces, eso de estar alimentando 4 o 5 veces al día, que a veces para los trabajadores es difícil porque tienen mucho trabajo, dependiendo de su carga de trabajo que tienen, pero para estimular debería de ser eso. El lechón es bien curioso. Si escucha que cae alimento o alguien va a moverle ahí, de inmediato se acerca y ya ve, empieza a consumir 2, 3 granitos, pero ya es ventaja. Entonces, si le echamos una sola vez al día y nos vamos, no vamos a estimular. Entonces, tenemos que estimular constantemente. Por eso la premisa de poco y frecuente aplica mucho tanto en maternidad como en destete. He visto que llega el trabajador y le avienta un bulto completo, un saco completo al comedero y el lechoncito, sin saber, no tiene ni la fuerza para estarle trompeando el sistema para que vaya bajando el alimento. Entonces, son cositas que tenemos que tener mucho en cuenta de capacitar bien al personal para la parte de alimentación. Te digo, la primera semana es muy importante. Sí, ¿no? Y vos hablás y de nuevo a mí se me viene a la cabeza volver a lo mismo, a lo clave que es el factor humano, porque vos decís, ok, sí, yo tengo un montón de estudios que muestran que la alimentación al pie de la madre, el creep feeding que le llaman, ayuda a que los animales conozcan el alimento y que tengan un comienzo mejor al destete, ¿no? Que está buenísimo, está. Pero pensemos que son alimentos con alta contenido de lactosa. Y lo que vos dijiste que es clave es cuánto alimentamos, con qué frecuencia, que el alimento esté fresco, etc. Y para todo eso hace falta gente que lo maneje correctamente. Mencionaste también otra estrategia que está buenísima. Y yo puedo mostrarte a vos y a la audiencia, ¿no? Que cuando me piden, con gusto, yo comparto, pero hay estudios que muestran los beneficios del mat feeding, esto de alimentación en tapete. Los destetados de los animales quizás no se acercan tanto al comedero, pero podés suministrar alimentos sobre los tapetes, ¿no? Tirar un poquito y eso por lo menos es un poquito de alimento que están consumiendo, niveles mínimos de glucosa que mantienen la barrera intestinal de manera íntegra. Entonces todo eso está buenísimo, pero bueno, de nuevo volvemos a la parte del personal y la importancia de tener gente entrenada y comprometida. Mencionaste el alimento en papilla, espectacular. De nuevo, ese alimento con alto contenido de lactosa que tiene agua, que si vos no lo manejás bien es un tiro en el pie, digamos. Entonces, nada, como todo lleva lo mismo, ¿no? Sí, así es. O sea, a veces les digo yo a los mismos operarios ahí en el destete, adicionamos a veces al alimento con los aditivos de moda ahorita, fitogénicos, extractos de aceites, etcétera. Está todo muy rico el alimento, trae antibiótico como para controlar las enfermedades, pero si no se lo consume el animal, de nada nos sirve. Entonces, si tú haces consumir al lechón desde un principio su alimento, la cantidad adecuada, va a consumir todos los nutrientes adecuados, va a tener el sistema inmune muy robusto, muy fuerte, y vas a trabajar menos, digo, vas a estar inyectando menos cerdos, vas a tratar menos cerdos con el simple hecho de que consuman lo que deben consumir, ahí lleve todo lo que el lechón necesita. Digo, ya solamente que sean enfermedades virales o algo más fuerte, desafíos fuertes, pero el lechón está para contrarrestar todos esos factores siempre y cuando tenga una buena alimentación. Bueno, primero, arrancamos por alimentación, ¿ok? Ya cubrimos algunos aspectos clave y ahí una vez que nos aseguramos que el animal está comiendo, podemos ir más en detalle a lo que es la nutrición, ¿no? O sea, ¿qué aspectos tenemos que considerar ahí? ¿O qué estrategias vos ves que podemos llegar a compartirles a la audiencia? En cuestión de nutrición, que te digo, que tenga el perfil nutricional de acuerdo desde la genética, los nutriólogos de tu casa genética te van a dar cuál es el perfil nutricional que requiere ese lechón o ese animal, de acuerdo
a los sementales terminales que tienes o si es cuestión de materna. Entonces, si tú le das al lechón en un alimento el perfil nutricional que requiere, todo va a funcionar bien. Dependiendo la situación que tengas en cada granja, si tienes alguna deficiencia de alguna índole, si tienes, por decir, problemas digestivos desde la primera semana, pues hay aditivos que ahorita te ayudan mucho a la famosa integridad intestinal. De repente ahorita estamos saturados en el mercado con productos que todos van enfocados a integridad intestinal. Puedes tener, Leandro, 15 o 20 productos de aparentemente distintos todos, pero todos van enfocados a salud intestinal. Unos como fitogénicos, te digo, probióticos, prebióticos, aceites esenciales, antioxidantes, eh, acidificantes, o sea, hay muchas cosas, pero necesitas tú valorar qué es lo que necesito en mi granja. Si estoy teniendo problemas digestivos porque el agua que estoy dando no es potable y está muy contaminada con coliformes, o tiene un pH muy alcalino, o un pH muy ácido, casi no hay, casi siempre son alcalines, o hay muchas sales minerales, pues nada te va a servir. O sea, primero trata tu agua. Y muchas veces llegas a granjas y dices, ¿cuándo fue el último análisis de agua que hicimos? No, pues hace 3 años, ¿no? Entonces, tienes que estar valorando todo eso en función a qué necesito, qué aditivo necesito darle a mi cerdo. Yo sé que mi agua no es buena, por más que le haga, no la puedo potabilizar. Ah, bueno, entonces voy a usar algún acidificante o algún aditivo que me ayude a controlar un poco el agua. Entonces ya cuando funciona bien eso, ya no necesitas ponerle otras cosas, ¿no? Entonces, sí tienes que analizar cuál es tu situación y en base a eso hay productos ahorita en el mercado muy buenos, de muy buena calidad y que te funcionan siempre y cuando vayan dirigidos a algo en específico, no nada más ponerlos por poner, porque el compadre le puso y yo le pongo y no es cierto, no funcionan. No, entonces sí tienes que analizar bien cuál es tu situación y qué es lo que tienes a- poner como aditivo al cerdo, sea en el alimento, sea en el agua, sea como la forma más práctica que tengas para hacerlo, ¿no? Y ir llevando, es bien importante el irlos llevando con los esquemas que la nutrición te da. ¿Por qué? Porque el fase 1 trae cierta cantidad de proteína, el fase 2 le va bajando y así va haciendo. Entonces, cuando le damos a los lechones una fase que no es para ellos, pues no vamos a tener un resultado adecuado. Algo que me ha pasado, Leandro, en algunos sistemas de producción, de que ya tienen sus presupuestos, fácil no tanto, pero hay trabajadores que sin decirle y ellos por iniciativa ven que si su lote de pequeños no está creciendo como tal y los grandes ya pasaron de grandes, entonces ya no guardan esa fase 1 un poco para seguirles dando a los pequeños, aunque los otros ya hayan brincado de fase. Y eso es bueno porque muchos dicen, no, hasta los 7 días todo cámbiale a la siguiente fase. Y hay unos lechones de 4 kilos que todavía no están para el fase 2. Sin embargo, ya se lo cambiamos porque no tuvimos la previsión de guardar ese fase 1 que los grandes ya no deberían de consumir y con el fase 2 también para seguirlos dando a esos pequeños y así levantarlos, si no se quedan más pequeños. Entonces ahí vamos acortando el coeficiente de variación cuando tenemos ese tipo de manejos. No, excelente, excelente. Asignar un presupuesto en función de la realidad de cada cerdo, de cada grupo de cerdos. De acá tengamos en cuenta que no solamente hablamos de peso, sino que también son destetados con edades diferentes, ¿no? Dependiendo de la ventana de paridad que uno tenga. Entonces ahí sí genera mucha diferencia en el desarrollo fisiológico y está buenísimo esto que mencionas. Y me gustó también la parte de realizar un análisis de cuál es la situación y dónde están los puntos de mayor costo de oportunidad que uno tiene en la granja. Puedo decir, yo le puedo dar la mejor nutrición del mundo. Le meto todos los aditivos que hay en el mercado, obviamente aditivos que están probados, que están testeados, etc. Pero si yo tengo un problema mucho más grande, como puede ya ser un problema en la calidad de agua, problemas de bioseguridad que entran los agentes etiológicos, los patógenos por todos lados, digo, bueno, yo le puedo dar lo que sea, pero mi mayor costo de oportunidad o mi mayor oportunidad a la hora de generar un cambio significativo no está en ese aditivo, el último que salió en el mercado, sino de apagar el incendio que tengo en otros lugares, ¿no? Sí, así es. Entonces sí, te digo, tienes que analizar todo eso y la nutrición y la alimentación, te digo, te van a ayudar mucho cuando un lechón está bien nutrido y consume lo que debe consumir, es más fácil que él mismo controle las enfermedades o las vaya conteniendo un poco, ¿no? Es media contención.
Acabas de tomar ahorita el tema de bioseguridad. Ese también es un factor bien, bien importante que de repente se nos hace muy difícil implementarlo en las granjas. Y es difícil porque pensamos que bioseguridad es nada más bañarse, y ya no. Bioseguridad es un todo, no nada más es el tener un arco sanitario, desinfectar los vehículos, desinfectar todos los insumos que tienes en la granja. Es control de vectores, control de plagas, control, el simple hecho de tener una malla pajarera que impida la introducción de aves externas a la caseta, a la nave o galera, como se llame. Desde ahí tienes un buen tema de contención de enfermedades por ese bioseguridad. Y te digo, muchas veces bioseguridad no lo tenemos claro en muchas granjas, ¿no? Entonces, el hecho de tener, ir minimizando todos los riesgos que puedas hacer desde el control de ingreso, no cualquiera puede entrar, el que si llevan su comida con comida con carne de cerdo, son muchas cosas que tenemos que cuidar en la bioseguridad. Hay granjas que presumen mucho de bioseguridad, llega el dueño, no se baña, no le abren el arco porque su camioneta nueva se va a oxidar por el desinfectante y pasa y como si nada, es que yo no voy a ninguna granja, yo no, o sea, la bioseguridad es para todos, ahí no hay exclusiones de ningún tipo, la bioseguridad debe ser al 100% y sí nos falta mucho, en muchas sistemas de producción nos falta mucho trabajar en la bioseguridad como tal. Y cualquier cosa, cualquier concepto que implementes en favor de la bioseguridad, siempre te va a redundar en minimizar el riesgo de la entrada de enfermedades. Sí, totalmente de acuerdo. Gerardo, acá este es un mensaje que tenés la oportunidad de darle, nos escuchan desde productores grandes, de repente con más tecnología incorporada o niveles de bioseguridad mucho más profesionalizados, por así decirlo, a productores pequeños que pueden llegar a encontrar una oportunidad en todo esto que estás compartiendo. ¿Qué mensaje querés dejarle a nuestra audiencia desde tu experiencia, productores, veterinarios, consultores, nutricionistas? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, mi principal mensaje es no escatimar en el personal. Realmente, no sé, todos los sistemas de producción tienen costos diferentes, pero en lo que yo he trabajado y lo que he visto, el personal aproximadamente nos cuesta entre un 6 y un 8% del costo total de producción. El 75% más o menos es en la alimentación, ¿sí? Pero en el personal nos cuesta ese 6-8%, pero dependemos al 100% de él. Entonces, muchas veces catimamos el pagarles lo justo, tampoco se trata de pagar extra, pero sí, el no escatimar en el personal, en cualquier área de producción, ahorita nos estamos enfocando en sitio 2, pero sí, el que consideren que el personal es imprescindible para que todos los manejos se hagan de forma correcta y estemos logrando los objetivos que nos hayamos trazado. O sea, una meta en general de alcanzar 30 kilos a los 70 días de edad, para muchos es muy complicado, muy difícil, no lo logran, para muchos lo logran y logran un poco más. Pero sí, va en función de la calidad de alimento, la calidad de instalaciones, pero el personal tiene mucho que ver. De nada me sirve tener una buena instalación si no la puedo manejar. Sí, el simple apretar un botón para ir corrigiendo las curvas de temperatura, que al recibirlos de 28 grados, bajarle a 26, 24 cada semana, si no tengo un personal capacitado para ellos. De nada me sirve tener una buena nutrición que me cuesta muy cara porque es muy eficiente si no la va a dar correctamente el trabajador. De nada más sirve que tener los buenos esquemas de vacunación, de medicación, de todo lo que tengo, si no los llevamos como debe de ser, ¿no? El hecho de dar una dosis de un medicamento que no es la correcta porque el trabajador no hizo la cuenta correcta, entonces, si no escatimar en la parte del personal, capacitarlo, entrenarlo y retenerlo lo más posible, esa es una de las cosas que yo les quisiera decir como consejo. El otro es que trabajen en base a manuales de procedimientos, en establecer las prioridades a través de un checklist para que la gente no se pierda y sepa qué es lo importante y qué es lo urgente, porque muchas veces hacemos lo urgente y dejamos de hacer lo importante. Entonces, eso es muy recomendable, trabajar en base a manuales de procedimientos. Y otra cosa también que como consejo, vayámonos a lo básico. De repente queremos hacer otras cosas, evaluaciones
muy avanzadas, pero nos olvidamos de lo básico, de las temperaturas, de las ventilaciones, los espacios por comedero, espacios por vital mínimo de lechón en sitio 2 que debe ser 0.35, o sea, 350 centímetros cuadrados. De repente, por querer aprovechar las instalaciones o sacarles más kilos por metro cuadrado, les metemos de más y eso va afectando el desarrollo del cerdo. El tener un bebedero por cada 10 cerdos, no por cada 15, no por cada 20, cuestiones básicas. El ABC de los cerdos se nos olvida mucho y aunado con los desafíos que tenemos de enfermedades, pues no vamos a alcanzar las metas. Entonces, esas tres cosas, para no dejar, como digamos, mucha tarea, es el no escatimar en el recurso humano, capacitarlo, el trabajar en base a manuales de procedimiento y el irnos bien a lo básico, al ABC de la porcicultura. Yo creo que con eso podemos avanzar bastante, Leandro. Gerardo, no me queda más que agradecerte tu participación y que nos compartas tu experiencia y tus consejos. Y bueno, esperemos tenerte pronto de nuevo acá en Cerdocast, ¿sí? El placer fue para mí, Leandro, y agradecido con la invitación y estamos a la orden. Dale, un abrazo grande.